Muy bien, subsanados los temas telefónicos, volvamos a lo nuestro. Estábamos entonces viendo cómo esta comisión de damas provenientes o insertas dentro de las comisiones de damas católicas establecieron una comisión de censura para los espectáculos teatrales en principio, que luego se fue extendiendo a otras áreas de los espectáculos públicos. También, aparte de esto, el papel de la mujer tuvo un ámbito muy propio de desarrollo en esta época, porque fue la que llevó adelante básicamente las pautas de sociabilidad de toda esta gente que conformaba nuestra Montevideo de principios de siglo. Acá vamos a recurrir a dos textos más para complementar esta parte. Uno que es muy interesante, que no lo hemos usado tampoco hasta el momento, que se debe a Barrán, a José Pedro Barrán, y que se llama Amor y transgresión en Montevideo, 1919-1931, que es este que ustedes ven aquí. En medio de su análisis, que es muy interesante y que no viene al caso ahora que les explique porque me llevaría 20 minutos explicarle lo interesante que es este libro, pero entre las cosas que él dice cuando analiza los acontecimientos que le hacen escribir este libro, él dice que en un capitulito lo titula La hipersociabilidad, la esencia del círculo. Y él dice así: la sociabilidad intensa era la nota sobresaliente de la gente bien. Existían grupos dentro del círculo, aunque todos interrelacionados, y sus integrantes, particularmente las mujeres, habían convertido a las reuniones con sus iguales en el centro de sus vidas. En el 900, cuando la gente bien se consolidó, la visita a las familias conocidas en días de la semana y el mes y a horas preestablecidos formaba el núcleo de esa sociabilidad. Probablemente ya en los años 20, a su lado y casi desplazándola, surgieron formas más abiertas de reunión, con la proliferación de bailes, sobre todo durante el verano en los hoteles de Montevideo y en las playas, y otras más cerradas, como las cenas y los tés en las casas particulares y las confiterías de moda. Es decir, lo que acá Barrán nos plantea, él lo va a analizar a los efectos de echar luz sobre el tema que lo ocupa en este libro, ¿verdad? Acá lo que Barrán nos indica es que las mujeres, aparte de poder concurrir a determinados espacios, a determinados sitios, a determinados espectáculos, también llevaban adelante la faz social de la familia. Eran ellas las que, a través del sistema de visitas, ponían a la familia en contacto con las demás familias que se movían en su mismo círculo social, donde presentar e introducir amigos nuevos, tomar el pulso de cómo venía la situación de todo ese círculo era muy importante. Y Barrán, aparte de este pedacito que yo les leí, Barrán introduce un texto de una autora que nosotros sí hemos visto más de una vez en el correr de los años anteriores, porque ustedes saben que a mí me gustan mucho los memorialistas que escriben sobre nuestra historia desde la época de la colonia. Y entre esos memorialistas nosotros hemos usado alguna vez los textos que provienen de una mujer encantadora, que es Josefina Lerena Acevedo de Blixen, ¿verdad? Que es autora de un texto publicado en los años 60, en 1960 y poco, en el 67 me parece, que se llama 900, y que ya mayor, Josefina, nos cuenta sus recuerdos de los inicios del 900. Ese texto de Josefina Lerena Acevedo de Blixen está junto con otros textos en un libro que se llama Memorias del 900, que es de Ediciones de la Banda Oriental,
del cual hemos utilizado partes muchas veces cuando hablamos de bueyes perdidos, como digo yo. En ese texto, Josefina desarrolla este tema de la hipersociabilidad en un pequeño capitulito que se llama El juego de las visitas y que yo voy a pasar a compartir con ustedes porque nos narra esa sociabilidad familiar llevada adelante por las damas de la familia. Y dice Josefina en este pequeño capítulo: a esos veranos apacibles, porque en los capítulos anteriores ella rememoró las costumbres sociales de los meses de verano, a dónde iban, qué hacían, etcétera, etcétera. Y entonces ahora dice: a esos veranos apacibles sucedían los inviernos. Por eso este texto viene a cuento, porque nosotros estamos entrando en el invierno. Y ahora nosotros vamos a saber lo que hacían nuestras abuelas o tatarabuelas en la época del 900, cuando nos atacaba el frío que nos tiene encerrados. Retomo. A esos veranos apacibles sucedían los inviernos sin movimiento social, porque ya no existían los salones de la época heroica, aquellos los de la época de la conquista primero y de la incipiente independencia. No existían esos salones de la época heroica, ni las tertulias del tiempo romántico, ¿verdad?, de la primera mitad del siglo XIX, que habían acogido primero los vestidos de medio paso y los peinetones de carey, luego las crinolinas, los miriñaques, los polizones, y a los hombres con el frac de color, la corbata de varias vueltas y la hebilla de plata en los zapatos. Todo eso ya eran escenarios que quedaban en la memoria de las viejas generaciones. Y continúa Josefina: en aquellas tertulias se hacía música, se recitaba, se bailaban polcas, se leían páginas literarias y se comunicaban secretos políticos. Después, las familias jugaban alrededor de la mesa del comedor a juegos ingenuos o de paciencia, al tresillo, al dominó, a la lotería, hasta las 11, hora en que el mucamo llevaba el chocolate y los bizcochos de anís en bandejas de plata repujada. Pero pasado todo eso, en el 900, solo había quedado la costumbre amable de visitarse de noche, aunque los matrimonios conversaban separados, los hombres en los escritorios, las mujeres en las salas. Y la antigua vida social se limitaba a 3 o 4 bailes por año, ya que la sociedad montevideana no había encontrado esos fútiles pretextos que dan gracia a los días, el copetín tomado en las confiterías, o el rummy o el bridge jugado en el club. Y no existía el entretenimiento del cine diario. Por eso venía, quizá de muy lejos, la costumbre de las visitas. Estas se presentaron como una necesidad y se tomaron como un rito. Las amigas cumplían entonces con todas las amigas, como si se tratara del más severo deber, y se visitaban rigurosamente. Las modistas se afanaron por presentar bellos modelos de trajes de visita que recibían de los brillantes modistos franceses, como Paquin o Worth, que habían creado aquellos terciopelos negros o castaños que tocaban el suelo, o de Esther Meyer o de Alfonsín, los enormes sombreros de plumas que hacían sombra a los rostros. Un zorro con cabeza y cola era el abrigo elegante, un deslumbrante zorro blanco para las rubias, un sentador zorro oscuro para las morenas, y así emperifolladas como muñecas, con collares, pendientes y pulseras con brillantes y perlas, y una ilusión de polvos blancos sobre la cara, salían a pie, calzando zapatos de antílope, con tacos de 7 centímetros de alto y guantes de piel de Suecia. No era el momento de pasear por Sarandí. Íbase directamente a hacer visitas, las que no quedaban lejos, en Rincón, en Cerrito, en Buenos Aires o en Piedras. A veces parecía que el viento fuese a arrancar en cada bocacalle las altas plumas de los sombreros o que volarían los paraísos. Y se caminaba deprisa, porque allí no se encontraban más que sombras. Los hombres con los cuellos levantados no miraban al pasar. El invierno ponía un toque de apresuramiento a todos. Si era lunes, uno de los salones interesantes era el de Flora Wells de Shaw, en la calle Colón,
con el mucamo a la puerta, una casa iluminada como de fiesta recibía con acogedora elegancia. Su hall vermellón tenía encendida la gran estufa de leña, y allí un segundo mucamo esperaba que se le entregara la tarjeta para anunciar a la recién llegada y abrir la puerta de la antesala. Una gran rueda de 15 a 20 señoras sentadas rodeaba a la dueña de casa. Al oír un nombre, los ojos de las damas se dirigían a la puerta. La dueña de casa se levantaba. Si era mujer casada, se levantaban todas, pero si era soltera, no recibía ese homenaje. Era un verdadero momento de examen de la recién llegada. Los impertinentes se fijaban en ella. Las conversaciones se interrumpían, porque así era el protocolo. ¿Resultaba también protocolar el elogio con quien era recibida luego cada una? Porque la recién llegada obligaba a los plácemes, a los encomios, a los más efusivos cumplidos. Encontrarse bellísimas unas a otras era de rigor. En esas visitas no se pronunciaban sino palabras simpáticas, que hacían muy agradables los encuentros. Todas podían así, con un poco de credulidad y algo de vanidad, imaginarse que eran bellas como Madame Recamier o como la princesa Chimay. En las visitas no existían las feas, y los trajes se elogiaban como si fueran modelos. Era un juego, un intercambio inocente de frivolidad. Y hablaban a un tiempo, porque siempre en las ruedas de mujeres ocurre así. Allí no iban hombres, apenas algún viejo diplomático acompañando a su esposa o los cronistas sociales. Ninguna de esas señoras se olvidaba de los lunes de Enriqueta Salterain de Leza, o de los martes de Eloísa Ibarra de Seré, de Manuela Díaz de Pena o de Isabel Buizán de Irureta Goyena, ni de los miércoles de Marta Costa del Carril, ni de los jueves de la Marquesa de Medina o de Matilde Regalía de Rosen, o de los sábados de Sofía Platero de Idiarte Borda, de Julia Acevedo de García Lagos o de Pilar Herrera de Arteaga. Para ello se tenían libros llenos de nombres, de direcciones y de días de recibo. Pero no solamente había que ir a las casas que se abrían con grandes recepciones, sino que era preciso visitar a todas las amistades, por lejanas que se consideraran, y visitar cada casa por lo menos una vez cada invierno. Para eso era necesario subir y bajar escaleras, combinar recibos y dejar una tarjeta en las casas de quienes por alguna circunstancia no estuvieron en ellas. Era sin duda un periodo de cordialidad, de simpatía, en el que se valoraba la gracia amable y en el que la ronda de las visitas duraba hasta la primavera, la época en que se bebía oporto y curiosamente se convidaba con chocolatines. Esta es la visión que nos da Josefina, que por supuesto es una dama de la sociedad perteneciente al patriciado blanco, por su familia y por el circo en el cual se movía, y por lo tanto muchos de los círculos que ella nos describe acá son de connotadas familias blancas. Por otro lado, funcionaban lógicamente los círculos de familias coloradas, los círculos que estaban unidos a las ideas libertarias masónicas, o los círculos que estaban unidos al más rancio catolicismo o el protestantismo, etcétera, etcétera. Y todos estos círculos funcionaban al unísono, llevando la sociabilidad a grados hiperlativos, porque no había otras cosas que compitieran. No estaba la televisión con los episodios de la tarde, no estaba Netflix, ni estaba nada de lo que hay ahora. Allí solamente existía el teatro, existían los conciertos, existía algún que otro sarao de tipo social, y lo que quedaba era el visiteo. Barrán, después de citar este texto de Josefina, nos termina puntualizando un poco más el régimen de visitas, ¿verdad? Y nos habla y nos dice así Barrán, para terminar con este trocito. La visita, dice Barrán, presentaba una serie sucesiva de formas codificadas, algunas de las cuales describe este testimonio de Josefina y que detalla mejor el Manual Argentino de 1928.
Y estas cosas eran el envío de tarjetas a todas las amistades con los días de recibo, forma de comunicación que también cumplían las guías sociales de Montevideo, donde estaban reseñadas qué familias recibían y cuándo y en qué horarios, ¿verdad? Las horas de visita, que por lo general eran de 4 a 7 de la tarde, la entrega de la tarjeta en la antesala, la recepción por la dueña de la casa en la sala, quienes se debían poner de pie al entrar la visita, que en los años 20 ya no tenía por qué ser anunciada por el mucamo, la obligación de la dueña de casa de presentar a las visitas entre sí, el obsequiarlas con té, chocolate, refrescos o licores luego de las 5 de la tarde, la duración de la visita, entre media a 1 hora, a fin de tener tiempo de concurrir a otros salones, la obligación de pagar la visita correspondiéndola y el tipo de visita. Y acá es graciosísimo, miren todos los tipos de visita que había. Los tipos de visita eran de compromiso, de cortesía, de ceremonia, de conveniencia, de despedida, de regreso, de bodas, de duelo, de felicitación, aquella que era fundamental y clave en la vida social, que era la de presentación de un caballero, casi siempre vinculada a su interés por una de las hijas de la familia. Normalmente, socialmente, al chico que arrastraba el ala a una de las niñas de la casa, era, una vez pasado todos los exámenes previos, era presentado en el círculo social de esa familia en una de estas reuniones en la cual la dueña de casa lo presentaba. Cuando lo presentaba era porque este muchachito era un candidato firme a desposar a la niña, porque si no, no se le presentaba, ¿verdad? O sea que era muy interesante porque cumplía una función social de primer orden este tema de las visitas, en una serie de claves sociales que ya no existen en la actualidad. Muy bien, continúo. Y aparte de estas, una graciosísima visita que era, y dice Barran, se nos escapaba la llamada visita de digestión, la visita de digestión, que se debía hacer a los 8 días que siguen a una comida con el objeto de agradecer la atención. O sea que, si a uno lo invitaban a comer a la casa de alguien, uno a los 8 días tenía que hacer una visita de cortesía, esta visita de digestión, para agradecer a quien nos había recibido a comer. Así que ya saben, cuando ahora se visiten con los amigos o vayan a comer a casa de un familiar o a casa de algún amigo, ya saben que a los 8 días, cuando los inviten, ustedes tienen que ir a agradecer. Y dice Barran, la intensidad de esta sociabilidad puede visualizarse si tenemos en cuenta desde el ángulo del visitante su obligación de visitar a todas las familias amigas una vez al año, sumar a las visitas de cortesía las de duelo por lo menos, y observando las formas de relacionamiento desde el ángulo ahora del visitado, su obligación de ofrecer algunos días de recibo al mes y pagar la visita recibida. Y con esto vamos a dejar el tema hoy, ¿verdad? Acá, esto que hemos analizado es un poco lo que tiene que ver con el corte femenino del ocio, es decir, cómo las mujeres ponían en función una especial forma de ocio, reservada en este caso a las familias acomodadas, a las familias distinguidas, a las familias que aparecían en las crónicas sociales, a las familias que aparecían en las revistas que daban cuenta de la vida social de Montevideo. Y ellas, a través de todo este sistema, ponían en funcionamiento sus horas de ocio que no eran de ocio libre, ¿verdad? Eran horas de ocio que eran dedicadas o tenían que ser dedicadas al cumplimiento de determinadas pautas sociales que eran fundamentales seguirlas al pie de la letra. Porque si alguna dama de estos círculos no cumplía con todos estos requisitos, automáticamente era dejada de lado. O sea que había que ser muy estricto con el sistema de visitas y mantenerlo funcionando. Obviamente que a medida que fue avanzando el siglo XX,
a medida que fueron entrando las costumbres que provenían del norte, de Norteamérica, que vinieron fundamentalmente vehiculizadas a través del cine, una vez que pasaron las guerras mundiales, que el mundo antiguo desapareció, sumido en el dolor, en la desgracia y en la sangre, una vez que pasó todo eso, cuando el mundo volvió a reordenarse después del año 45, ya todas estas cosas quedaron de lado. Y la sociabilidad y el papel de las mujeres en esa sociabilidad y en cómo podían utilizar su tiempo libre quedó sin este obstáculo, ¿verdad? Quedó sin el cumplimiento de estas pautas sociales. Y tal vez la mujer allí, a partir de ese momento, también este tiempo que le tenía que dedicar a este sistema, lo pudo recuperar para su tiempo personal de ocio, para hacerlo según ella quisiera. Bueno, muy bien, vamos a quedar aquí y volvemos la semana que viene con este tema, tal vez centrándonos un poco en el cine y en lo que eso significó para el ocio. Que pasen un muy lindo fin de semana, cuídense del frío y nos volvemos a ver el martes que viene.